Listo. Eh, Les decía que la sesión de hoy trata acerca de la lectura, el sentido de la teoría de la educación. Las primeras ideas que el autor nos informa o nos expone en su lectura es que la educación es un fenómeno tan antiguo como los mismos seres humanos y que aunado a ello el concepto de educación ha experimentado una evolución importante, especialmente en el último medio siglo. Y si uno se pone a ver realmente en esta lectura, se queda corto, digamos, el autor, porque ninguno de nosotros sospechábamos que este concepto de educación y estos cambios tan vertiginosos, tan abruptos que se habían presentado, en menos de un año también dio un salto diferente y también ha tenido unos retos totalmente diferentes y que quizás no habíamos sospechado en ningún momento. La forma en la que teoricemos sobre educación siempre va a depender de cómo la entendamos, de cómo la definamos e incluso de cómo la trabajemos. Por ello es que es importante que cuando entendemos a la educación como un fenómeno, como un hecho o como un acto de cualquier sociedad humana, entendamos que las teorías y los modelos lo que intentan es explicar y dar cuenta del fenómeno educativo y de cuáles herramientas se utilizan para estudiarlo. Con ello, entonces, lo que hablamos es de qué es la teoría de la educación. Insisto, tanto las teorías como los modelos en el acto educativo lo que intentan es explicar y dar cuentas de esa acción que llamamos educación y de qué manera podemos hacer para llegar a estudiarlo. Podríamos entonces entender que la teoría de la educación es un marco sistemático y organizado de conceptos e instrumentos metodológicos que nos permiten pensar sobre el fenómeno de la educación. Por ello, pretende también establecer pautas normativas para averiguar la excelencia o la calidad del hecho educativo. Y finalmente, la podemos concebir, la teoría de la educación también, como un ámbito de conocimiento sistemático y organizado, es decir, como una disciplina académica. Y en ello entonces surge lo que es la parte de pedagogía. Y la pedagogía la entendemos como el conjunto de disciplinas o ámbitos de conocimiento que estudian el fenómeno educativo. No podríamos entender entonces la educación como un fenómeno que únicamente se da en un centro educativo, y eso lo hemos dicho en sesiones anteriores, a la vez que también proponemos que este fenómeno cubre diversos ámbitos de la sociedad y por ello es que podemos pensar en la educación de diferentes maneras. Sin embargo, pensar en la educación no quiere decir o no significa, dice el autor, exclusivamente quedarnos reflexionando sobre qué es lo que se ha hecho o más bien apropiarnos de una buena teoría para adquirir seguridad con vistas a una práctica determinada. Cuando hablamos de teoría de la educación y de pensar en la educación, lo que implica realmente es el compromiso que cualquier profesional de la educación tiene con la responsabilidad que le implica educar y el compromiso que tiene en un acto y en un fenómeno social. Entonces, cuando hablamos de pensar en educación, lo primero, dice el autor, es que se convierte en un imperativo deontológico, o sea, asociado, vinculado fuertemente a la profesión. Y como profesionales de la educación en formación, lo que hacemos es asumir y tomar en serio la responsabilidad que nos compete. Bueno, uno de los pensadores y de los que más auge ha tenido en los primeros inicios de la pedagogía es la figura de Juan Jacobo Rousseau. Aproximadamente entonces, bueno, ahí tenemos la ubicación de su vida, tanto en el año en el que nació, 1712, y murió en 1778. Y básicamente se considera a Juan Jacobo Rousseau como el precursor de una pedagogía,
pero entendida como una reflexión intencional y sistemática sobre el hecho educativo. Él realmente lo que propone de novedoso es ver este tipo de fenómenos, ver la pedagogía como un cambio político derivado de lo que se llama el contrato social, que es otra de sus obras, y parte del supuesto de que primero se reforma la familia para que posteriormente esta familia depende de la transformación de cada uno de los individuos por medio de la educación. Entonces, esto hace que con Juan Jacobo Rousseau la educación abandone su carácter descriptivo y más bien entre ya de lleno al terreno político-ideológico. Entonces, se comienza a dar en el siguiente siglo, en el siglo XIX, un gran debate entre el idealismo, el realismo pedagógico y ellos, que después los estudiaremos con mayor detalle, en el siglo XX se supone que se superan con lo que conocemos como el positivismo. Y en realidad, ¿qué pretende el positivismo como toda una corriente filosófica y de pensamiento que se da al inicio, sobre todo del siglo XX? Bueno, lo que pretende en vinculación con la educación es buscar la cientificidad de la pedagogía como garantía de su validez universal, entender que la pedagogía científica positivista pretendía buscar explicaciones naturales de los fenómenos educativos y entonces algunas de esas tendencias, sobre todo en esta pedagogía llamada positivista, las encontramos en la biología, en la sociología y, bueno, ahí lo puse dos veces, perdón, y en la psicología. Y entonces, la mayor crítica que tenía el positivismo en el discurso, digamos, pedagógico, era que las explicaciones naturales de los fenómenos educativos centraban la atención en lo que no variaba y era común a todos los seres humanos. Y entonces, lo que hacían era indicar que eso no podía ser otra cosa que lo que la naturaleza nos otorgaba como seres humanos. Realmente estas influencias de la biología, la psicología y la sociología, lo que hicieron fue que la escuela, la educación como tal, pretendiera corroborar con la práctica escolar los postulados científicos que se iban alcanzando. ¿Qué es lo que pasaba? Que este discurso científico que impregnó la pedagogía, lo que estaba era vacío de valores éticos y morales. Y entonces, ante ello, surgieron diferentes posiciones que trataban de establecer una necesidad de volvernos hacia la persona, hacia el sujeto. O sea, que el sujeto dominara al objeto en el acto educativo. Y a esas corrientes se le llamaron personalistas. Y lo que hicieron fue criticar al positivismo por considerar que no tomaba en cuenta el factor humano y por vaciar de contenido moral a la esencia de la persona y con ello a la esencia del acto educativo. Cuando hablamos entonces de la teoría de la educación, deberíamos entenderla en un esquema como el que les estoy presentando acá. Consideraríamos las ciencias de la educación como el conjunto de disciplinas científicas que estudian el acto educativo. La pedagogía es una parte de las ciencias de la educación que se dedica a la reflexión y al estudio del hecho educativo. Y la teoría de la educación es un área de estudio dentro de la pedagogía que no necesariamente se puede considerar, dice el autor, como una metateoría. Una metateoría es una teoría que estudia a otras teorías. Por decirlo así, es una reflexión teórica. Es un campo disciplinar que estudia otros saberes acumulados en un área particular de conocimiento. Entonces, el autor aboga porque no consideremos la teoría de la educación como una metateoría, sino más bien como una disciplina específica de la pedagogía.
Entenderán entonces en esta figura que estoy presentando cómo el concepto general, el que engloba, es el de ciencias de la educación, dentro del cual se encuentra la pedagogía y una de sus áreas de estudio es la teoría de la educación. Ahora bien, el autor nos propone varias maneras de hacer pedagogía y él le llama hacer, yo lo he entrecomillado, porque, bueno, a veces hay discusiones entre si la pedagogía es reflexiva y estudiosa, cómo hacemos pedagogía. Y entonces más bien la gente lo que habla es de reflexionar pedagógicamente, de trabajar en un ámbito pedagógico. El autor le llama hacer pedagogía y nos define esto de tres maneras. Nos dice que se puede hacer desde la experiencia, desde la práctica, tomando decisiones para construir conocimiento. Esa es una forma de trabajar en pedagogía. En otra es con un sentido teórico práctico, o sea, una interacción permanente entre la teoría y la práctica que nos permita explicar situaciones que se viven en lo educativo. Y finalmente, que es la que dice, bueno, sobre todo las dos primeras son las formas más aceptadas y habituales de hacer pedagogía, pero también está aquella de carácter especulativo, que es la reflexión pura, con poco o ningún contacto con la realidad y a partir de ahí plantear o elaborar un discurso pedagógico. El autor entonces y la posición que tenemos en este curso o la que yo les he dado con mi discurso es que realmente nos enfrentamos a la pedagogía, sobre todo con las dos primeras opciones, desde la experiencia, que es la práctica, y también la interacción entre lo teórico y lo práctico como formas de acercarnos al estudio de lo educativo. Y entonces la pedagogía lo que hace referencia es a sistematizar el saber que se relaciona con la educación y por ello tiene una voluntad de intervención. Entonces, estos dos principios acerca de la pedagogía, el primero, que es sistematizar el saber que se acumula con respecto a la educación, y el segundo, el de la intención normativa, o sea, el de intervenir en la práctica educativa, son dos características fundamentales de la pedagogía como disciplina. Una de las personas que más produjo con respecto a esta visión de la pedagogía fue John Dewey. Ahí también tienen ustedes las fechas, traten de ubicarlo también con respecto a Rousseau. Vean cómo este periodo estamos hablando de más de 100 años entre uno y otro, pero John Dewey, que es uno de los referentes en la pedagogía más importantes, lo primero que hace es plantear la necesidad de que la práctica educativa se base en evidencias empíricas. Además de ello, fue firme defensor de una teoría educativa científica, pero volcada absolutamente en la práctica, y por ello se considera a John Dewey como uno de los representantes más importantes del pragmatismo. Este pragmatismo, casualmente es cuando nos volcamos a la práctica, cuando queremos que esta práctica educativa se base en evidencias empíricas y que la teoría se fundamente en ello. Cuando hablamos un poco más acerca de la pedagogía, vemos la influencia que tuvo la racionalización científica, el estructuralismo y la teoría de sistemas. En cuanto a lo que es la racionalización científica, lo que procuraba era la objetividad en las decisiones sobre educación y se le critica o se le criticó porque decían que, bueno, tenía un cierto grado de deshumanización, sobre todo por la pretensión tan férrea de vincularse únicamente con la objetividad. ¿Qué queremos decir con esto? Que se basaba en el objeto, que le daba prioridad al objeto en vez de a la persona, en vez del sujeto. Y entonces la estamos asociando la racionalización científica casualmente con el positivismo. Además de ello,
El estructuralismo lo que hace es indicar que existen esquemas o estructuras que son anteriores a la persona, que son innatas, que son propias de la cultura y que eso es lo que explica y justifica el proceder y la conducta de las personas. Algunos autores conciben el estructuralismo también como poco humano e incluso como una forma de despersonalizar al propio acto educativo. Las explicaciones estructuralistas entonces lo que hacen es justificar la conducta humana casualmente con aspectos culturales y con estructuras innatas a cada persona. La teoría de sistemas es considerada una versión actual del estructuralismo y a ella también se le agregan la teoría del caos y de la complejidad. Eso lo estudiaremos en otras unidades del curso. En este momento me interesa que vayan enterándose o que vayan tratando de ir ubicando estos conceptos y cómo se relacionan con la pedagogía, pero después volveremos a ello con mayor detalle. Entonces la pedagogía en los últimos tiempos lo que ha hecho es una combinación entre la racionalidad científica, la personalización del hecho educativo y entonces esto lo hemos reflejado, por ejemplo, la objetividad. Seguimos trabajando con pruebas a nivel internacional que hacen comparación entre sistemas educativos y que explican cómo varía o cuáles son los factores que se asocian a ese rendimiento. Pero por otro lado también se intenta la personalización del hecho educativo, una parte más que se vaya a las emociones, a los sentimientos, a la motivación. La pedagogía tiene un significado etimológico asociado casualmente a la niñez y algunas personas entonces proponen el término andragogía porque piensan que la pedagogía únicamente se concibe desde lo etimológico. Y entonces la andragogía se considera entonces como aquella disciplina que atiende las particularidades de la población adulta. Sin embargo, la pedagogía va más allá de su sentido etimológico para pasar a un sentido educativo y científico que se le vincula por ello con las ciencias de la educación. Entonces, casualmente, este nuevo sentido es el que me permite entender que la pedagogía no se queda con las prácticas únicamente asociadas con la niñez, sino que sistematiza el saber relacionado con la educación. La teoría de la educación, por tanto, es un conocimiento tecnológico que orienta a la práctica y también incluye ciertas normas de trabajo. A la vez es un conocimiento científico que se orienta estrictamente al saber y a la acumulación de este saber para poderlo comprender. Ello requiere de ciertas condiciones epistemológicas y el autor nos menciona 4 de ellas. La primera es que tenga un objeto de estudio. La segunda es que cuente con una metodología de investigación y un lenguaje compartido por la comunidad que estudia ese objeto. Además, que la comunidad académica nos funcione para validar y para difundir las aportaciones y los avances que se tengan en la teoría. Y finalmente, que tenga una presencia singular en la formación universitaria para con ello garantizar la transmisión a futuros profesionales. Veamos cada uno de estos elementos. Lo primero que diríamos es que el objeto de estudio de la teoría de la educación no es tanto la educación en sí misma, sino la sistematización del pensamiento que se genera en torno a la educación. ¿Qué podríamos decir entonces? Que la teoría de la educación tiene como objeto de estudio el estudio de los principios y las bases epistemológicas de la educación, o sea, la forma en la que se genera conocimiento, la comprensión de los hechos educativos y el mejoramiento de la práctica educativa. Básicamente podríamos resumir en esos 3 aspectos el objeto de estudio de la teoría de la educación. Número 1, los principios y la epistemología de la educación.
Número 2, la comprensión de los hechos educativos. Y número 3, la mejora de la práctica educativa. En cuanto al ámbito metodológico, la teoría de la educación no puede quedar únicamente en ella misma, sino que el autor nos dice que se ha visto obligada, y yo creo que es una obligación en un sentido que no lo tendríamos que ver como que quede supeditada, sino más bien que se ha visto enriquecida por medio de la interdisciplinariedad y la complementariedad que le ofrecen otras ciencias sociales. Por ello, admite metodologías variadas que se pueden combinar entre sí y que permiten entender mejor la práctica educativa, no solamente desde una de las aristas. El tercer elemento, que habla de una comunidad educativa, se refiere a una comunidad de investigación pedagógica que incluya a investigadores, profesores universitarios de cualquier área de conocimiento, a estudiantes que están en formación inicial como ustedes y que tengan algunos temas de interés: la formación, la educación, el estudiantado, la educabilidad, la educación formal, no formal e informal, la educación comunicación, los condicionantes sociopolíticos que influyen en la práctica educativa, la tecnología, el currículo, la multiculturalidad en la educación, son algunos de los temas de interés también de la teoría de la educación. El cuarto aspecto, que es la presencia en la formación universitaria, nos dice que es una presencia singular en cualquier plan de estudio que puede aparecer como una asignatura y que incluso fomenta la producción literaria para garantizar la transmisión a futuros profesionales. Claro está que el autor nos dice que en esto también entra en juego la tradición académica. En otras palabras, de qué manera hay escuelas de pensamiento determinadas que influyen en la formación y en el ejercicio profesional, y que de esa manera entonces se estudiará la teoría de la educación. Las formas más usuales de trabajar, o las más utilizadas de trabajar en teoría de la educación, son lo que el autor llama la teorética, que es donde el conocimiento de la teoría se basa en una reflexión. En otras palabras, se combina la exploración de la realidad con la mediación totalmente basada en la reflexión contemplativa. La segunda forma es la conocida como hermenéutica. Lo que hacemos es tomar en cuenta el momento en el que la práctica educativa se da, considerar tanto el momento sociohistórico como el carácter también que nos permita interpretar. Acuérdense que la hermenéutica ante todo es la interpretación. Lo que queremos es explicar e interpretar el hecho educativo en cada momento histórico con sus particularidades, y para ello se utiliza por lo general un análisis bibliométrico y documental, textos orales y escritos que nos permitan entender la forma en la que se ha explicado y se han intentado resolver problemas que se dan en la educación en diferentes etapas y en diferentes momentos históricos. Otra forma de trabajo de teoría de la educación es la comparativa. Lo que hace esta forma, e incluso hay una disciplina llamada educación comparada o educación comparativa, lo que hace es revisa las tendencias, las líneas prioritarias, los centros de interés que se adoptan en diferentes contextos geopolíticos y sociales, y eso permite que cada realidad, que cada sistema educativo se pueda evaluar y pueda hacer teoría sobre qué hace y qué hacen los demás en contraste. Eso le permite razonar sobre su propia práctica educativa. Ahora que yo les hablaba acerca de, por ejemplo, un sistema de evaluación internacional como son las pruebas PISA, hay gran documentación y hay una gran producción que lo que hace es comparar sistemas educativos, prácticas de enseñanza, acompañamiento de las familias y desarrollo de habilidades en esos distintos
contextos geopolíticos y sociales. El problema está cuando solo entendemos esos resultados para ver cuál país es mejor que otro o cómo copiamos un sistema educativo, aunque sea en un contexto tanto social como económico totalmente distintos. Lo que esta forma de trabajo comparativa me dice es: revise tendencias, busque líneas prioritarias, dedíquese a ver en qué se interesan esos otros contextos. No me dice compárese para copiar, no me dice no reflexione. Hablar de teoría de la educación no es opinar, es una reflexión crítica, analítica, que nos permita explicar e interpretar lo que sucede en otros contextos. El problema es que la gente se va por el camino más fácil y en vez de reflexionar y cuestionar, que es la parte analítica, lo que hace es imitar, traerse cosas que puede ser que funcionen en otros países, pero que no necesariamente funcionan en el nuestro, porque tenemos condiciones sociales, económicas, políticas e históricas totalmente diferentes. Un cuarto apartado en esta forma de trabajo que más se utiliza en teoría de la educación es la prospectiva. Aquí la finalidad del conocimiento es predecir acontecimientos, o sea, tratar de tener escenarios a futuro con las tendencias actuales y que eso pueda predecirnos para poder hacer intervención en sistemas educativos. La forma prospectiva requiere el trabajo en escenarios macro, que también pueden ser de carácter regional, y cuando digo regional, no necesariamente supeditados a un país, sino, por ejemplo, en Latinoamérica. La UNESCO ha propuesto laboratorios de trabajo para analizar la calidad educativa. Hay estudios llamados CERCE, TERCE, y otras prácticas de evaluación que no necesariamente quedan en la realización de pruebas, sino en trabajar en investigaciones que nos permitan entender cuáles son los escenarios actuales y hacia dónde se puede dirigir Latinoamérica con todas sus particularidades como una región que pueda irse desarrollando tanto en lo social como en lo económico y sobre todo en lo educativo. Esta forma prospectiva de trabajo, usualmente, como les digo, es financiada por organismos internacionales, la ONU, la UNESCO, algunas organizaciones no gubernamentales, y también tienen una base comparativa, pero que se trabaja desde diferentes aristas y con diferentes especialidades para producir resultados. Además de ello, el autor nos menciona que independientemente de cuáles principios teóricos trabajemos en teoría de la educación, hay algunos principios que nos permiten desde la teoría reforzar la tarea de los educadores. Por ejemplo, entender que todo es susceptible de cambiar. La educación no es algo estático, es casualmente algo tan dinámico y a veces tan impredecible que si entendemos que es susceptible al cambio, entonces podríamos basarnos en ciertas teorías y no únicamente en nuestras opiniones o en las prácticas de otras personas para cambiar algunos aspectos que queremos mejorar. El segundo aspecto es que el enfoque sistémico nos permite entender que el fenómeno educativo es complejo y que es interdependiente de otros fenómenos sociales, culturales, políticos y que están dentro de un contexto histórico. Por otra parte, el enfoque ecoterritorial aproxima a las personas a un ambiente comunitario y nos hace entender que son destinatarios de una acción educativa. En otras palabras, el hecho educativo se produce en una comunidad, en una sociedad de personas que intentan ir tras un bien común. El cuarto aspecto es la descentralización, donde la toma de decisiones apunte, en el área educativa, apunte siempre hacia el destinatario final, que son evidentemente nuestros estudiantes. El quinto aspecto es entender
que la realidad de la sociedad actual es compleja y dinámica y que la educación se desarrolla en esa complejidad y en ese dinamismo que también nos permitía entender el enfoque sistémico. Finalmente, entender que la globalización es una tendencia de nuestra época que tiene consecuencias imprevisibles en todos los cambios y que la educación no puede permanecer ajena a entenderla, no necesariamente a aceptarla, es a entenderla, a reflexionar y a tener una postura crítica frente a ella. Cuando hablamos de la teoría de la educación como una asignatura, y específicamente ver cuáles podrían ser los ejes temáticos que podrían abordarla en otros contextos. El autor nos habla de un contexto meramente español y es importante que lo utilicemos sobre todo si nos interesa verlo de una manera comparativa con lo que intentamos hacer acá en la formación inicial de ustedes como profesionales de la educación. Diríamos que, bueno, que se basa en aspectos epistemológicos y conceptuales de la asignatura, como por ejemplo el concepto mismo de la educación, en qué ámbito se desempeña y se desarrolla la educación y cómo la educación es un fenómeno comunicativo. Otro eje temático que podría y que suele abordarse en el mundo en teoría de la educación es la descripción de los elementos que configuran el fenómeno educativo. El educando, la educabilidad, el educador y la educatividad, la relación educativa y las interacciones entre docente y estudiante, los aspectos axiológicos y las finalidades de la educación, así como las metodologías que se ponen en práctica en la práctica educativa como tal. Un tercer eje temático son las corrientes o teorías que explican el fenómeno educativo, no necesariamente viéndolo desde la historia de la educación, pero sí entendiendo cómo poco a poco y en diferentes momentos históricos ha habido aportes de esas corrientes o teorías o modelos para explicar la educación. Y un cuarto eje temático son las problemáticas consideradas como prioritarias o centrales en la educación. Claro está, esas problemáticas varían según el momento, el contexto geográfico, pero se centran en la educación a lo largo de la vida, en la ciudadanía y la construcción de ella, en el género, en la interculturalidad, en la tecnología asociada a otras formas de aprender y de conocer, en la participación ciudadana, en la toma de decisiones como básicas en el accionar educativo y como una de las grandes preocupaciones de la teoría de la educación. Participen con toda confianza. Profe, yo quisiera tal vez rescatar una idea que se propuso, bueno, que se propone al inicio del video y que me parece también como algo súper importante, principalmente en educación, y es que cuando plantea, bueno, la persona que está diciendo el video o está dando el video, que para Rousseau es súper importante el hecho de que existe igualdad y que como la desigualdad más bien ¿verdad? Hace o causa que las personas pues tengan sufrimiento, se corrompan y todo esto. Entonces ahora, mientras ella hablaba, yo pensaba en que quizá esto también ha inspirado pues este carácter del que también ya hemos hablado en otros momentos de la educación, ¿verdad? Que se propone o se pretende que sea de acceso igualitario para todas las personas o para ciertas etapas, por ejemplo, durante la niñez y la adolescencia principalmente. Entonces, me parece como importante y muy, no sé, muy
muy bonito, digamos, como esta forma en la que este pensador planteó esto, porque, bueno, a la larga, no sé si es tan radical lo que dice, ¿verdad?, él respecto a que la sociedad nos corrompe y todo esto, pero sí me parece como importante esto de tener un acceso igualitario a la educación, ¿verdad? No solo por movilidad social, sino por un montón de otras cosas más, pues que se potencian a partir de esto. Muy bien, María Fernanda. Recordemos que Rousseau, con el contrato social, lo que habla también es de la esencia eminentemente buena del ser humano y cómo la interacción y el contacto con la sociedad es la que lo vuelve malo, ¿verdad? Y que entonces propone en el Emilio, el libro se llama El Emilio o de la educación, así se llama, y se considera, bueno, como un tratado pedagógico, casualmente porque lo que hace es postular cómo dejándose en libertad, pero también con un maestro, que lo vea como un discípulo, lo va forjando y lo va moldeando para que la sociedad no pueda actuar negativamente en él, sino para darle pautas de cómo se comporte y de cómo aprender mejor. Aquí tenemos en el chat otra opinión. Dice, a mí me parece importante rescatar el hecho de no necesariamente separar la parte política de Rousseau con la parte educativa. Muy bien, pues la parte política influye mucho en la educación. Entonces están muy relacionadas por ese ámbito. Excelente. Vean que por eso yo les proponía y rescataba de la lectura que ustedes tuvieron que hacer el hecho de que con Rousseau la pedagogía adquiere ya ese componente pedagógico perdón, político e ideológico vinculado a la forma de entender los actos educativos. Había una plena conciencia de ello y muy propia de la ilustración, creo que también como un momento histórico, como una etapa de la humanidad, en la que se replantean y se reconsideran una serie de hechos sociales y políticos. Muy bien. ¿Alguna opinión adicional? Vean que la profesora que sale en este video, chilena, es muy pasional en sus opiniones y aparte de ello, incluso nos advierte de una crítica que ella misma le está planteando a Jean Piaget, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué les parece eso? ¿Qué les parece? ¿Habían escuchado sobre Rousseau? ¿Qué han oído sobre Piaget? ¿Qué inquietudes les genera este video? También podemos comentar un par de comentarios al respecto. Dice Ashley, a mí me llama la atención el cómo siempre está presente el pensar sobre educación y cómo va cambiando las maneras de concebir la educación. Excelente. Además de lo importante que es la parte social y contextual de los diferentes tiempos para el desarrollo humano. Muy bien, Ashley. Aquí también, cuando ya estemos en la segunda unidad del curso, vamos a ver un poco más de cerca cómo estos diferentes pensadores, Rousseau, John Dewey, el mismo Piaget, tienen ciertas propuestas que no las podemos descontextualizar. Y entonces, a veces uno dice, bueno, es que las posiciones de Rousseau, bueno, hay que leerlo también. Y si quieren leerlo, como les digo, el libro se llama El Emilio o de la educación y casualmente vienen ciertas propuestas que algunas de ellas, y si las sacamos de contexto o las pretendemos traer exactamente a como están a este momento histórico, nos parecerían hasta aberrantes. Pero si vemos el valor que esto tiene, como bien lo comentan, de la parte política y la educación, del repensar y entender cómo se concibe a lo largo del tiempo el acto educativo, son grandes aportes y sobre todo irrumpen en esto que conocemos como teoría de la educación. Muy bien. ¿Algún aporte adicional? ¿Algunas reacciones frente al video o frente a la lectura? Profe, profe, Sí, que a Antonio. mí me llamó, ajá, a mí, bueno, me llamó la atención, bueno, primero la semana pasada, el autor de la lectura hizo una pequeña introducción a si realmente dejar a la libre a los estudiantes, digamos, de que ellos por sí mismos aprendan, es como lo apropiado. Y ahora esta autora mencionó eso, que realmente pareciera que habría que, bueno, analizar, ¿verdad? Si eso realmente es lo que se debe hacer, lo de
dejar a la libre a los estudiantes, porque decía eso, como que ellos aprendan, digamos, por sí solos, pero además uno tiene que inculcarles ciertos valores. Entonces, como que sí hay una paradoja ahí, que no de chocan, digamos. Claro que sí, y adicionalmente, bueno, Rousseau lo que habla es de esa libertad con respecto a que no lo corrompa la sociedad. Y entonces por eso es que la familia debe procurar esa formación y darle libertad en intereses, pero también decirle cómo actuar. Entonces, claro que es paradójico y que muy bien esa conexión que usted hace entre la lectura anterior, de la semana anterior, donde decíamos, bueno, hasta dónde la libertad, el dejar ser y hacer son elementos que de verdad nos permiten configurar un sistema educativo o un proceso educativo, y cómo hacemos para no olvidarnos de esta parte social, de esta parte axiológica, o sea, de la vinculación con los valores, con la ética, con la moral, que son propios de un hecho educativo. Muy bien. Una última reacción, alguien más que quiera participar. Excelente las participaciones hasta este momento. Profe, Claro, Carlos. que por ejemplo, muy de la mano con lo que dice Antonio, bueno, me parece que en realidad uno como docente ya es un agente activo políticamente que moldea a los estudiantes en sí, pero hay que tener presente que ya la educación es puesta por un Estado y ya y esto es lo que nos indica cómo uno da las clases y además todo lo que es la parte del currículum y todo eso. Pero entonces ya siempre le enseñamos lo que es la parte de la libertad, el pensamiento crítico al estudiante, pero hasta donde lo permita el mismo Estado. Entonces, ¿hasta qué punto se puede llamar eso libertad? Claro, yo creo que más que, que nos permita o nos impida, nos condiciona. Y entonces creo que hay muchos profesores que no se trata nada más como de irnos en contra de lo establecido, sino que tener una actitud crítica y sobre todo, bien lo decía usted, bueno, nos corresponde eso. A mí me parece fundamental entender que es parte de nuestro compromiso profesional. No podemos permanecer ajenos a ello y nada más concentrarnos en dar las clases de nuestra especialidad. Ustedes están siendo formados en una universidad que no solamente pretende un contenido disciplinar, sino que además les impregna de un compromiso social. Y ustedes se van a llamar y son profesionales de la educación en la medida en la que adquieran ese compromiso y esa reflexión analítica sobre la práctica. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, bueno, y tenemos aquí, dice Kimberly, también es interesante cómo en los diferentes materiales que hemos visto desde la primera clase se le da prioridad a la visión integral de la educación. Justamente hay que entenderla como un todo, un conjunto, y no de formas seccionadas si el objetivo es entenderla y mejorarla. Gracias, Kimberly, por la participación. Claro, y entonces también vean cómo el material está siendo cuidadosamente seleccionado para que ustedes vean esta integralidad que le queremos dar a la educación. No la podemos seguir viendo como una práctica aislada, ni tampoco queremos restringirla a lo que únicamente se da en las escuelas y los colegios. Estamos entendiendo la educación como algo que se da en la vida de los seres humanos, como algo permanente, como algo a lo largo de toda la vida. Y entonces nos estamos llenando de elementos teóricos que nos permiten entender que como profesionales de la educación nos caracteriza, a diferencia de otros profesionales, en poder tener todos esos elementos para entender cómo enseñar, cómo la gente aprende y cómo la educación se puede desarrollar en algo más que en un aula. Muy bien. Último comentario. ¿Alguien que desee la palabra? Disfruté. Igual manera, el desarrollo del